tarde o temprano todos ingresamos al mundo laboral. Y quizás a veces cuando ya están terminando la universidad o aquellos que ya terminaron, algunos que ya están en lo último, acaban de egresar y tienen que hacer el proceso de graduación, sienten una gran satisfacción que dicen, lo logré, soy profesional. Pero luego de la U se van a enfrentar a otra realidad si es que no están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, estudiando y trabajando. Y entre otras cosas, la vida laboral implica que por lo menos la tercera parte de tu día, durante por lo menos 5 días de la semana, lo van a dedicar al trabajo. De 8 a 5, de lunes a viernes, por lo menos. Ya sea que trabajen dentro o fuera de una oficina, que trabajen en un área administrativa o en ventas, que sean empleados o emprendedores, todos vamos a tener que enfrentarnos, o todos debemos de enfrentarnos a la tan dignificante y tan importante actividad laboral y procurar dar gloria a Dios mientras lo hacemos. Y es que la vida de un joven va a cambiar, necesariamente va a cambiar después de graduarse de la universidad. ¿Qué retos va a enfrentar? ¿Qué tentaciones tendrá? ¿Y cómo ejercer la profesión al mismo tiempo que se vive para la gloria de Dios? Y para responder a estas preguntas, quiero que ustedes me acompañen al primer libro del Nuevo Testamento. Que los que traen Biblia puedan ir al Evangelio de Mateo. Y mientras buscan el Evangelio de Mateo, quiero contarles que este Evangelio se escribió con el propósito de mostrar que Jesús es el Mesías prometido, el Rey esperado desde el Antiguo Testamento. Y dentro de este hermoso Evangelio, estudiaremos un pasaje que se da en el contexto del primer discurso de Jesús que registra Mateo, el conocido Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte nos enseña cómo debemos de vivir. Este sermón abarca 3 capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y un sermón que Jesús inicia con las bienaventuranzas para luego decirnos que debemos de ser sal y luz en esta tierra. Después Jesús hace un contraste entre las interpretaciones de la ley que enseñaban los maestros de ese tiempo y la correcta interpretación de la ley que Jesús hizo. Y después de eso, Jesús advierte a sus oyentes de no practicar actos justos para jactarnos, para que los demás nos vean. En ese contexto habló de la limosna, de la oración y del ayuno. Pero después de todo esto, en ese mismo sermón, en el Sermón del Monte, sigue el pasaje del cual aprenderemos hoy, que le pido que lo busquen, Mateo 6, 19 al 34. Vamos a estar leyendo parte por parte, pero ¿qué aprendemos en este pasaje? ¿De qué trata este pasaje? En Mateo 6, 19 al 34, Jesús nos enseña que la codicia que busca tesoros terrenales lleva a servir a las riquezas y esto a su vez lleva a una vida de afán. Y Él enseña que los discípulos no viven preocupados como lo hacen los incrédulos, sino que buscan primero el reino de Dios y su justicia porque Dios, quien conoce sus necesidades, tiene cuidado de ellos. Y hay distintas palabras claves que vemos en este pasaje. Vemos la palabra tesoro, vemos la palabra codicia, vemos la palabra idolatría y vemos la palabra preocupación. Y es que esas 4 palabras claves son palabras también que pueden resaltar en la mente de una persona cuando comienza la vida laboral: tesoro, codicia, idolatría y preocupación. Y vamos a comenzar por la primera, por tesoro. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y entonces acá vemos que Jesús manda que no acumulemos tesoros en la tierra. Es decir, que no vivamos para amontonar dinero, para amontonar riquezas. ¿Pero por qué? Él da 3 razones. Primero, porque en la tierra, en este mundo, la polilla destruye. En los tiempos en los que Jesús estaba hablando esto, el tipo de ropa que usaba la persona determinaba el tipo de riqueza que tenía o la posición social que tenía.
Era para ellos también tener una posición social alta o tener más, era una señal o una manifestación de haber sido bendecido por Dios. Y entonces, la ropa se ocupaba como una manera de ostentar la riqueza o de mostrar que alguien tenía riquezas. Pero el gran problema de acumular ropa, era la polilla. ¿Por qué? Porque una vez que las larvas de la polilla nacían, se comenzaban a comer la tela y hacían inservible completamente las vestiduras. Pero también habla de la herrumbre, o en otras versiones dice que el orín corrompe. Y aquí se está refiriendo a un hongo, a un parásito con aspecto de polvo amarillento que se comenzaba a criar en los cereales y en otras plantas. Y también hacía referencia a algunos insectos roedores que se comían los granos acumulados en grandes graneros en el tiempo en el que Jesús estaba hablando. Pero además de decir de que la polilla destruye y que el orín corrompe, también habla de que los ladrones minan y hurtan, o los ladrones penetran y hurtan. Y Jesús se refirió a lo que sucedía en su época, que en las casas, por ser de barro, los ladrones lo que hacían es escarbar las paredes y hacían hoyos para robar. Con esto, Jesús lo que quiere enseñar, lo que quiere enfatizar es lo insensato que es poner nuestra confianza y esfuerzo en acumular cosas temporales. Porque además de estas cosas nos distraen tanto que su acumulación en la tierra evitan que acumulemos tesoros en el cielo. Y quiero aclarar algo. El mandamiento de Jesús en este momento, aquí en esta parte, no es en contra de adquirir y disfrutar algunas cosas. El mandamiento de Jesús es en contra de hacerlo poniendo en las cosas que acumulamos, en las cosas que adquirimos, en las cosas que tenemos, nuestra identidad. El mandamiento de Jesús es en contra de hacer de las cosas materiales nuestro tesoro. Y es que no tiene sentido centrar nuestra vida en cosas temporales mientras perdemos las eternas. Y es que, jóvenes, al final, nuestra actitud y acciones a las cosas temporales va a revelar el tesoro de nuestro corazón. Pero además de esa palabra clave que resalta en este pasaje, tesoro, también hay otra palabra clave que resalta, codicia. Y esto lo vemos en Mateo 6, 22 y 23, en los siguientes dos versículos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? El problema de la codicia es un problema de ojo malo, de un ojo que no funciona. Jesús pone un ejemplo claro, un ejemplo que todos podemos entender, y es que sabemos que el ojo no es la luz, sino que el ojo, sabemos todos que es un órgano que permite el paso de la luz para que el cerebro pueda interpretar lo que se proyecta. Y entonces, si tenemos un ojo bueno, vamos a tener una buena visión y vamos a poder dirigirnos bien en la vida. Vamos a poder caminar sin tropiezo. Pero si nuestros ojos no funcionan, no permiten el paso de la luz, y entonces no podemos interpretar bien lo que estamos viendo, vamos a andar en tinieblas, vamos a estar ciegos, vamos a tropezar. Pero Jesús pone esto inmediatamente después de que habla de los tesoros, porque lo que quiere enseñar es, Él no es algo biológico, sino algo espiritual. Un ojo malo es un ojo que no funciona por el pecado. Un ojo malo en este contexto es un ojo que no se cansa de ver y no se cansa de desear más. Así es el que ama el dinero. Así es el que se dirige por la codicia. Se está dirigiendo con un ojo malo. Y eso lo va a llevar a vivir en tinieblas. Pero esta transición que hace poniendo este ejemplo es para hablar de algo más. Para hablar de la idolatría, que es la tercera palabra clave que le dijimos que encontramos en el pasaje que estamos estudiando. Y de idolatría habla en un solo versículo, pero dice algo sumamente importante. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas. Y es que en una secuencia lógica vemos que debemos de acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero hacer esto requiere entonces tener un ojo bueno, creer y confiar en Dios estando satisfecho en Él. Y por el contrario, aprendimos que tener un ojo malo significa practicar el pecado de codicia. Pero al practicar el pecado de codicia nos puede llevar a adorar a las riquezas. Y aquí en este versículo, riquezas es mamón o mamonas, que significa Dios de las riquezas, Dios del poder que da el dinero. Y lo que está hablando Jesús acá es que se está refiriendo a aquellos que confían en las riquezas de manera que llegan a depender de ellas, que toda su vida llega a depender de las riquezas. En el Nuevo Testamento, algo interesante es que esta palabra, riquezas, como Dios del dinero o Dios de la riqueza, solo la usa Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y es que cuando la gente pone su confianza en las riquezas, le está entregando su corazón a ellas. Y por lo tanto, no va a poder amar a Dios. Por eso los creyentes deben librarse de la esclavitud de las riquezas y aprender a depender de Dios. Pero había una cuarta palabra clave que dijimos. Mencionamos tesoros, mencionamos codicia, idolatría, y la cuarta es preocupación. Mateo 6, 25 al 34, en el pasaje más amplio de este texto que estamos estudiando hoy, dice lo siguiente: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y así es que Jesús, una vez más, nos lleva de manera lógica, y si vemos cómo fluyen las ideas de esta parte del discurso, dice que la codicia entonces busca tesoros terrenales, los cuales llevan a servir a las riquezas, y esto a su vez lleva una vida de afán o una vida de preocupación. Así que en esta sección que Jesús habla de la preocupación o del afán, la podemos subdividir en tres partes. En la primera parte Jesús da un mandamiento. El mandamiento que Jesús da es: no se preocupen, no se afanen, no vivan preocupados. Y es que la preocupación o afán es la inquietud que tiene uno con respecto al futuro. Jesús le está diciendo, el futuro no está en sus manos, sino que está en las manos de Dios. Por lo tanto, no se preocupen. Pastor Javier hace aproximadamente 3 años predicó de esto en un culto dominical y decía: la vida no depende de lo que hagamos o tengamos, depende de Dios. Él nos dio la vida y por ello debemos confiar en que Él la sustentará. Precisamente creer que Dios nos creó, pero que Él no nos dará lo suficiente para preservar esa vida, es lo que produce ansiedad o preocupación. Pero la segunda parte de esta sección en la que se está hablando de la preocupación Jesús, vemos que Jesús por medio de 3 ejemplos les habla de la provisión de Dios y del por qué no tienen que preocuparse. En estos 3 ejemplos se ven claramente 3 áreas de la vida en que solemos preocuparnos: sustento, salud y vestido. Para hablar del sustento, Jesús pone el ejemplo de cómo Dios alimenta a los pájaros del cielo a pesar de que esos pájaros no trabajan, pero no les falta el alimento. Eso lo vimos en el versículo 26. Para hablar de la salud, dice que por más que nos podamos preocupar, no podemos añadir más horas a nuestra vida. Eso lo vemos en el versículo 27. Por más que nosotros nos aflijamos,
no vamos a vivir más tiempo del que Dios ya sabe que viviremos. Y para hablar del vestido, pone el ejemplo de los lirios y de la hierba del campo, de los versículos 28 al 30, diciendo que Dios las viste. Y asimismo en esa predicación que cité anteriormente, que se llama No afanéis por vuestra vida, que predicó el pastor Javier hace 3 años, él mencionó que Dios es el único que da al hombre lo que el hombre jamás podrá alcanzar por sí mismo. La preocupación por estas cosas es pecado, porque son los que no creen en Dios, en su providencia, los que se preocupan por el futuro. Y así que entramos a la tercera sección de esta parte en la que Jesús habla de la preocupación. Jesús reafirma su mandamiento de no afanarse, de no preocuparse, porque eso hacen los gentiles, eso hacen los que no conocen a Dios, eso hacen los incrédulos. Y dice que los discípulos de entonces tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios, que conoce nuestras necesidades, va a añadir las demás cosas. El afán es pecado porque muestra nuestra incredulidad en Dios. La preocupación es pecado porque muestra que no estamos confiando en Dios. Por eso en esa misma prédica también Pastor Javier decía, el afán es un pecado ante Dios porque Dios no está condenando el sentimiento de preocupación que surge ante una sorpresa, accidente o mala noticia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es normal preocuparnos por cosas que surgen de imprevisto. Pero lo que está condenando aquí Dios es la incredulidad que hace que esa preocupación permanezca y nos lleve a obrar fuera de la confianza en Dios, confiando entonces en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Jesús dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Pero a qué se refiere esto? El reino de Dios es el dominio gobernado por Dios. Reino que se ha manifestado en el mundo, se ha manifestado en el mundo y se ha inaugurado su cumplimiento por medio de Jesucristo. Por eso Jesús cuando comenzó a predicar dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Esto es bien importante porque entonces buscar primeramente el reino de Dios significa que antes que nada y por encima de todo, debemos procurar que el gobierno, la preeminencia, el poder y la gloria de Jesús se manifieste en nuestra vida. Buscar el reino de Dios es una acción y una actitud del corazón. Es rendirnos a la voluntad de Dios. Y por eso habla de que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Acá la palabra justicia se refiere al carácter de una vida conforme a los mandamientos de Dios, una vida que obedece a la ley de Dios. Una vida moral sujeta a lo que Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo debemos de buscar hacer, sino ser. Es decir, tener una vida en todo aspecto de acuerdo al evangelio que creemos y el evangelio que predicamos. Entonces, en resumen, ¿qué nos enseña Mateo 6, 19 al 34? En Mateo 6, 19 al 34, Jesús nos enseña que la codicia que busca tesoros terrenales lleva a servir a las riquezas y esto a su vez lleva a una vida de afán. Los discípulos no viven preocupados como lo hacen los incrédulos, sino que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios, quien conoce sus necesidades, tiene cuidado de ellos. Esto es lo que Jesús nos quiere enseñar en este pasaje de Mateo 6, 19 al 34. Pero, ¿cómo podemos vivir buscando el reino de Dios y su justicia? ¿De qué manera podemos hacer esto? ¿De qué manera podemos nosotros hoy buscar el reino de Dios y su justicia? Solo por y en el evangelio. Y es que es por la vida y obra de Cristo, por su muerte y por su resurrección, que Él fue hecho rey sobre todas las cosas. Un rey que nos salvó y nos rescató, que nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino. Pero lo interesante y sorprendente de todo esto, que por el evangelio y en el evangelio, no solamente se nos es concedido pertenecer, ser ciudadanos del reino de Dios,
sino con ser ciudadanos, al mismo tiempo que somos ciudadanos, se nos es concedido, se nos da el regalo del rey mismo. Se nos es concedido el rey. Es decir, se nos es concedido que el rey mismo habite en nosotros, que Cristo habita en nosotros. De manera que Cristo ahora es nuestra plenitud. En Él ya recibimos toda bendición espiritual, como dice Efesios 1:3. En Él estamos sentados en lugares celestiales con Él, como dice Efesios 2:6. Él es nuestra riqueza de gloria y en Él se provee para todas nuestras necesidades, dice Filipenses 4:19. Así que ante las necesidades que tenemos, Dios ya sabe cuáles son, pero nos ofrece a Cristo. No para darnos todas las cosas materiales, sino para saber cómo vivir con lo que Él ha querido que vivamos en el tiempo en el que estamos pasando prueba o tribulación. Y es que por el hecho de que Cristo, el Rey, ahora habita en nosotros, entonces podemos vivir en justicia, podemos vivir en obediencia. Antes vivíamos en desobediencia, en impiedad. Ahora podemos vivir en justicia y en obediencia, como dice Romanos 6:12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no busquéis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes solo podíamos hacer eso. El pecado reinaba en nosotros. Cristo no era nuestro rey. Pero por el Evangelio, Cristo es nuestro Rey y nos saca de ese reino y ya no necesariamente tenemos que vivir sirviendo o esclavos del pecado. Ya nuestro cuerpo no va a ser un instrumento de injusticia, sino que ahora en Cristo, dice el versículo, nos podemos presentar nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Antes, sin Cristo, solo podíamos pecar. Ahora en Cristo podemos vivir para la gloria de Él, obedeciendo los mandamientos, porque Él es nuestro Rey, que nos rescató, pero nuestro Rey que nos enseña a vivir en justicia. Y dice el versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así podemos vivir, solo en Cristo, solo en y por el Evangelio podemos vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora la pregunta muy importante que hay que hacer y que seguramente algunos pueden estar pensando, ¿qué tiene que ver todo esto con el trabajo? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo logré, soy profesional? Entonces, la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo un joven puede vivir su vida profesional entonces? ¿O cómo un joven debe de vivir su vida profesional? Y que el joven cristiano profesional, emprendedor, trabajador, debe de vivir atesorando en el cielo. Debe vivir sin codicia, sirviendo a Dios, no preocupándose, confiando en Dios y procurando que el gobierno, la preeminencia, el poder y la gloria de Jesús se manifieste en su vida mientras obedece la palabra de Dios. Así tenemos que vivir. Y es que puede ser que aquí hay algunos que no están trabajando, que están dedicándose nada más a los estudios. Pero esto también aplica para ustedes. Vivan atesorando en el cielo, sin codicia, sirviendo a Dios, no preocupándose, confiando en Él, buscando primero el reino de Dios y su justicia, obedeciendo la palabra. Y con esto surgen diferentes implicaciones, las cuales les quiero presentar hoy en forma de pregunta. Y la primera pregunta que tienen que responderse ustedes es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Y es que las cosas que atesoramos, las cosas que hacemos de ellas nuestro tesoro, realmente son las que controlan nuestra vida. Controlan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestros planes, nuestras decisiones. Aquella cosa que usted estime que es su tesoro es lo que va a controlar su vida. Y entonces nos va a llevar arrastrado a esforzarnos por conseguir más de esos tesoros. ¿Qué están atesorando ustedes? ¿Cuáles son tus tesoros? Si ustedes como jóvenes desean por encima de todo, por ejemplo, tener mucho dinero, o comprar distintas propiedades, o hacerse distintas propiedades de distintas cosas,
O algunos pueden tener el sueño de conocer todo el mundo, o de dirigir una gran compañía, o de ganarse una buena reputación frente a todos los demás. Escalar socialmente, escalar en la política, escalar en el mundo económico, tener una posición social superior. Son cosas que al final, si ustedes hacen de esto los sueños de su vida, ustedes van a terminar siendo devorados por estas metas. Porque si ese es su tesoro, todo va a girar en torno a eso. Sus pensamientos, emociones, decisiones, planes, tiempo. Esas cosas en sí mismas no son malas. Alguien puede llegar a ser el dueño de una compañía sin que ese sea su tesoro. Alguien puede llegar a ser un político reconocido sin que eso sea su tesoro. Alguien puede llegar a tener dinero sin que ese sea su identidad. Pero lo que pasa es que cuando uno pone en esto su tesoro, o hace eso su tesoro, va a ser devorado por esas cosas. Y se olvidará de sus valores, de sus principios, de las verdades del reino de Dios. Y es que cuando hacemos de las cosas temporales nuestro tesoro, las cosas que queremos acumular, entonces esos tesoros van a determinar nuestras amistades, nuestras costumbres, nuestro uso del tiempo, nuestro concepto de cómo vemos toda la vida. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo más profundo de nuestra vida será determinado por lo que sea nuestro tesoro. Ustedes que ahora se encuentran muchos en su carrera universitaria, o que se encuentran trabajando, o que se encuentran comenzando un negocio o siguiendo con el negocio que comenzaron hace varios meses o años. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Una segunda pregunta es, ¿qué estás codiciando en tu vida? ¿Codicias carros, codicias propiedades, codicias marcas de ropa, codicias poder y estatus? Y tus motivaciones laborales de entonces y profesionales es para eso, para tener más, para ser mejor en la vida, para ser más que los demás. Joven, que tus motivaciones en tus estudios universitarios, tus motivaciones laborales y profesionales, que no estén determinadas ni guiadas por la codicia. Eso va a llenar su vida de tinieblas. Los va a hacer insaciables. Los va a hacer que nunca estén satisfechos con lo que Dios les ha dado. Y esa insatisfacción los va a llevar a querer conseguir esas cosas que se han propuesto, no importando el precio que tengan que pagar, no importando lo que tengan que hacer. Incluso van a llegar a pensar hacer cosas horribles con tal de llegar a cumplir su meta, aún a costa de los demás, aún a costa de su propia vida, aún a costa de su propia alma. Y esto me lleva a la tercera pregunta. ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás adorando? Si, como dije al comenzar, ya en la vida laboral van a pasar de lunes a viernes de 8 a 5 trabajando, ¿a quién están adorando y a quién están sirviendo mientras están de 8 a 5 trabajando? Porque acuérdense, no solo se sirve a Dios, no solo se adora a Dios adentro de un templo. Nuestra vida completa como hijos de Dios tiene que ser para alabanza de la gloria de Él, para adoración y servicio a Él. Pero mientras trabajan, o ahora quizás todavía no están trabajando, pero mientras estudian, ¿a quiénes están sirviendo y a quiénes están adorando mientras están estudiando o trabajando? Esto lo leí, esto que les voy a leer a continuación, lo leí en un artículo llamado Adorando a Dios en la oficina, 5 cosas que aprendí leyendo Trabajo y Redención de Tom Nelson. Y la autora de este artículo decía, una cosa es levantarse cada día pensando, solo debo soportar 8 horas de esto para conseguir tu sueldo al final del mes. Y otra es abrazar la idea de que tienes una misión, ser mayordomo de la creación del Señor. Fuimos hechos para adorar a Dios y servir a nuestro prójimo, incluso mientras trabajamos. ¿Acaso ustedes buscan trabajar solo por el dinero o por la posición?
Miren, ¿por qué les digo yo esto? Porque a lo largo de los años yo he podido reunirme y platicar con distintos jóvenes de diferentes edades, pero de repente he platicado con jóvenes de 18, 19, 20 años que todavía están estudiando en la universidad, pero se les da la oportunidad de comenzar un trabajo. Y que de repente van a entrevistas y yo les pregunto, porque ellos me han contado que van a ir a entrevistas de trabajo, y yo les pregunto, ¿qué tal les fue? Y me dicen, mal, no acepté el trabajo. ¿Por qué? Porque va a creer, 300 pesos me quieren pagar. ¿Y qué va a hacer? Y me comienzan a contar qué van a hacer. ¿Y vos qué sabes de eso? No mucho. ¿Y has trabajado antes? No he trabajado nada. ¿Y por qué no aceptas el trabajo? No, porque yo no voy a gastar mi tiempo solo por $300. ¿Y por qué? Si son $300 que lo puedo ocupar para distintas cosas, ¿qué responsabilidades tenés? No, ninguna, y papá me paga todo. O sea, pero ahí se está viendo la codicia. Está trabajando solo por el dinero. Entonces, por poco o por mucho que sea, va a estar adorando el dinero o el poder. Y al adorar el dinero, el poder o la influencia o la posición, no va a estar sirviendo y amando a Dios, sino a un ídolo. Esto se ve también, yo he visto jóvenes ya mayores que ustedes, que están como ya en sus 30s, de que saltan de una empresa a otra, y saltan de una empresa a otra. Porque dicen, no, es que aquí me van a ofrecer mejor salario, aquí me van a ofrecer mejor posición. Y yo una vez a una persona, era una joven, recuerdo, hace ya bastante tiempo, yo le dije, si yo tuviera una empresa y conociera todo lo que tú estás haciendo, aunque seas muy buena profesional, jamás te contrataría en mi empresa. ¿Por qué? Me dice. Porque sos voraz, porque te mueves solo por el dinero. Y entonces tu lealtad está solo al dinero y jamás vas a tener lealtad a una institución o a una empresa. O sea que lo que determina tu lealtad o tu pertenencia o permanencia en un lugar es el dinero, no es la vocación. No te importa si el ambiente laboral, no te importa nada más, sino cuánto vas a ganar. Y es que cuando se adora al dinero o al poder, no se está sirviendo a Dios, sino a un ídolo. El dinero, la influencia, el poder y la posición social no van a saciarte. Nunca te van a hacer sentir satisfecho. Solo Dios puede saciarte y hacerte sentir satisfecho, porque fuimos creados para encontrar nuestra plenitud en Él. Por lo tanto, adorémosle a Él, sirvámosle a Él aún de 8 a 5, de lunes a viernes. Podemos hacerlo. Pero me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Tu preocupación es por el alimento? Recuerda a los pajaritos. Jesús hizo una pregunta. Después de eso, yo se las quiero hacer a ustedes. ¿Valen ustedes más que un pájaro? ¿Valen más que un pájaro ustedes? ¿Valen más que un pájaro, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ningún pájaro tiene la imagen de Dios en sí mismo. Ningún pájaro fue diseñado para ser coheredero con Cristo, para recibir salvación, para tener un lugar en el cielo, pero ustedes sí. O su preocupación es por su salud. Pero ¿será realmente la preocupación por la salud o es que se están preocupando por su imagen física? Sea lo que sea, recuerden lo que dice Job 14:5. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido. Ya has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Acá Job le está diciendo a Dios, tú ya sabes que el hombre tiene sus días determinados. Tú se lo has puesto esos límites. Tú sabes cuánto el hombre va a vivir, cada uno va a vivir. Él tiene el control de tu vida. No te preocupes. Miren, yo he conocido jóvenes que viven con temores de morirse. Salen de su casa y están con temores de que si se pasan el semáforo ahí, aunque esté el semáforo en verde y ellos tengan el derecho, viven con el temor de que alguien se va a pasar el rojo y lo va a matar. De no amanecer vivo al siguiente día. Dios tiene el control de tu vida. O tu preocupación es qué vestir. El afán por el vestir no es porque generalmente no es porque uno no tenga que ponerse.
sino que generalmente el afán por el vestir es porque se quiere ser admirado por los demás. Se quiere ser alabado por los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se mueve por los sentidos. Y el que tenga una buena estética entonces va a tener mayor influencia. Entonces muchas veces, no siempre, la preocupación por qué se va a poner uno, con qué se va a vestir uno, es más que todo por alimentar el ego, por atraer las miradas y alabanzas. La belleza que cautiva no la da la vestimenta, no la da la marca de tu ropa, sino Dios en el corazón de los seres humanos. La penúltima pregunta que les quiero hacer es, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en tus propias capacidades, en tu propia sabiduría, en hacer riquezas para sentirte tranquilo respecto al futuro? ¿O estás confiando en Dios, quien es tu creador y sustentador? Y la última pregunta es, ¿bajo cuál reino estás viviendo? Si eres hijo de Dios, ya has sido trasladado por Cristo del reino de las tinieblas a su reino. Por lo tanto, debes de vivir bajo las leyes y principios de ese reino. Como dije antes, buscar el reino de Dios es una acción y una actitud del corazón por la que, antes que nada y por encima de todo, debemos procurar que el gobierno y la preeminencia de Jesús se manifieste en nuestra vida, obedeciendo el Evangelio. Yo les pido que en este momento puedan inclinar su rostro. Vamos a orar.